Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox y RSS. Buenos días, bienvenidos al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Emilia Vila, fundadora y CEO de Agroptima. ¿Qué tal, Emilia? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. De nada. Y también tenemos a Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenas tardes. Y César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Jordi Romero, CEO de Factorial. Pues hoy tenemos a Emilia y nos encantaría que nos explicaras un poquito tu historia personal. Siempre en este podcast intentamos entender quién es la persona que viene aquí y luego ahondar un poquito más en Agroptima, el modelo de negocio, toda su historia, ¿no? Entonces, explícanos, vale. Emilia, ¿quién eres? ¿De dónde sales? Vale, pues mira, yo soy de San Feliu de Codines, un pueblo en el Vallès Oriental, y desde siempre me han encantado los negocios. En mi casa, bueno, mi padre ha hecho un montón de negocios, es un comerciante puro y duro, y yo ya sabía que me iba a dedicar a montar algún negocio, comprar o vender, algo así tenía que ser. Entonces estudié ADE y estuve un par de añitos en temas de fusiones y adquisiciones y valoraciones de empresas. Sí, en KPMG. Ahí estuve trabajando bastante en Excel y bueno, aunque está bien para coger experiencia y tal, pero enseguida te das cuenta, bueno, en mi caso me di cuenta que necesitaba un contacto con el cliente final. Necesitaba, no sé, pisar un poco de calle y no sé, resolver algún problema importante a alguien, ¿no? Y ahí, pues, la verdad es que sin saber mucho qué hacer, sí que pensé, ostras, pues quizás antes de empezar un negocio me voy a ver si puedo entrar en alguna startup o algún tipo de, no sé, incubadora o algo así. Y luego me fui a Berlín. Y allí, pues, ¿Por qué a Berlín? Tiempo. Porque ¿eso cuándo fue, más o menos? Esto fue hace 5 años. 5 años. Aproximadamente. Y en Barcelona ya había un buen ecosistema emprendedor. No era como hoy en día, yo creo, pero igualmente yo quería tener otra experiencia internacional después del intercambio universitario, pero quería estar afuera un tiempo y entonces escogí Berlín, pero también porque a nivel con mi pareja, Ferran, que es mi cofundador actualmente, también los dos queríamos ir a Alemania. Vale. Él estaba trabajando en una empresa de ingeniero y yo entré en Rocket Internet, que ya la conocéis. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que vi rápidamente que era una buena forma de ver muchas cosas muy rápidamente. ¿En qué momento estaba Rocket Internet en aquel momento? En aquel momento era antes del gran boom que ha hecho Rocket. Éramos unos 200 trabajadores y yo entré en un momento bastante dulce en el que había un grupo como de fundadores que íbamos rotando por distintos modelos de negocio. Entonces Rocket decía, vale, vamos a hacer este modelo de negocio, ¿no? Y decía, vale, pues 2 o 3 de los founders vais a hacer el modelo. Uno va a ser el CEO, el otro el CEO y otro va a ser el tecnológico, ¿no? Y entonces, ¿la idea de dónde salía en estos? O sea, ¿había algo? La idea salía de Rocket, de su equipo analista que identificaba modelos de negocio que podían ser replicables en otros sitios, en este caso Europa o Alemania, y decidían apostar por él. Y entonces hacíamos una prueba y a ver qué tal. Y con este equipo... ¿Pero esto funcionaba? Sí. O sea, esas que se creaban tenían bueno, hay algunas que no, algunas que sí, pero es una forma muy interesante que luego yo creo que se ha utilizado, como hemos visto en muchas otras incubadoras, aceleradoras. Yo creo que es un poco en plan fábrica, ¿no? Uh-huh. Que tú sabes que tienes unos conocimientos, conoces muy bien marketing online, ventas, tal, y tienes un equipo muy, muy potente o incluso desarrolladores que sabes que te pueden hacer un concepto muy rápido. Uh-huh. Y luego tienes ideas, ¿no? Y es una forma rápida de traer conceptos al mercado. Y algunos de ellos funcionan, algunos no, pero lo sabes rápido. Y si no funcionan, los terminas y si funcionan pones más dinero allí, ¿no? Y tú durante esta etapa estuviste en Dropgifts, ¿no? Estoy viendo en Zalando, que es uno de los grandísimos éxitos. Sí. ¿Y dónde más estuviste? En Linio.com, que estuve en Colombia.
Ok, pero esto se arrancó desde Berlín Sí, y bueno, tú fuiste a Colombia. todo se arrancaba las ideas desde Berlín, pero después se contrata un equipo en el país. Vale. Entonces yo me fui a Colombia y monté toda la parte de operaciones. O sea, todo lo que Linio es el operaba almacén. solo en Colombia. No, Linio de hecho se ha replicado en varios ¿nos puedes países. explicar qué es también? Sí, Porque mira, Linio es básicamente como competencia de Amazon. Vale. Entonces es Buena suerte. multiproducto. Sí. Entonces Linio se lanzó en varios países donde Amazon no estaba en aquel momento y eran muy potenciales. Y básicamente en toda Latinoamérica se lanzó Linio. Y yo estaba solo en Colombia. O sea, la clave del negocio era tener mucho talento en casa, identificar una oportunidad rápida porque Sí. alguien lo estaba haciendo y no estaba incipiente, o identificabais que había un hueco de mercado, Exacto. o porque estaba en otro país y no en Alemania, ¿es correcto? Exacto, correcto. Entonces ir muy rápido y escalar. Exacto, es esto. Uf, hace falta mucho talento para hacer eso. Hace falta mucha capacidad de ejecución Muchísimo. y dinero y mucho músculo financiero, ¿no? Entonces, capacidad de ejecución es lo que tú dices, tener mucho talento y saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Saber qué hay que hacer, pues con toda la experiencia que ya tienes de otras startups, si has montado Zalando y va bien, pues sabes que Linio o que otras startups de e-commerce Pero dime una cosa, ya ¿cómo sabes. se atrae tanto talento? Porque Yo- eso me parece dificilísimo. Ahora que nosotros estamos creciendo, atraer talento siempre es lo más difícil, ¿no? Yo creo que lo bueno de Rocket es que tienen un caso de éxito muy claro, que es el de los hermanos Oliver, bueno, los Samwer, ¿no? Los hermanos Samwer, que sí que es verdad que, bueno, yo creo que son bastante famosos en general y en Alemania más, porque pues siendo muy jóvenes consiguieron bastante Sí, éxito, ¿no? una especie de branding que tienen. Sí, entonces yo creo que se generó un poco de mito y mucha gente quiere ir a trabajar allí. Yo creo que por eso se atrae talento, con esto se atrae talento. Y luego otra parte es que te dan, como incubadora, te dan una responsabilidad bestial, porque yo en aquel momento... Tú aplicaste, perdona, tú llegas a sí. Rocket como aplicas a su página de empleo, Sí. no Sí, conoces sí. a nadie de ahí, ni te conocen a No ti. conozco a nadie. O sea, puerta fría total. Puerta fría y te dan un apliqué- negocio y te dicen, Sí. toma Emilia, Apliqué por una haz esto. posición que se llamaba Global Venture Developer y básicamente es esto. O sea, yo creo que escogen un perfil muy claro de quién va a hacer ¿no? este tipo de rol. Alguien que sea hands-on, que tenga capacidad de análisis, que, no sé, que sea rápido, que sea eficiente. Y joven y joven y con muchas ganas y con muchas con mucho horas. drive y con mucho talento Sí. y con mucho... Sí. Y luego dar mucho empowerment. Sí, Es- es Bueno, un está poco mal llegar y lo que que te vengan buscamos a decir, todos. Parece fácil. que te den un pero, negocio y te digan, sí. venga, Claro, hazme esto, claro. no está mal. Y el modelo de Rocket luego a nivel de... Pues claro, si tú eres un emprendedor que haces gran parte del arranque de ese negocio, Sí. también el ownership del negocio, ¿dónde queda? Se lo queda Rocket, se Bueno, esto distribuye... ya, yo como en aquel momento era una empleada, o sea, esto ya es una negociación caso a caso que tampoco, que desconozco, tampoco Vale. no te puedo decir. Vale. Ok, entonces avanzamos, Sí. estás en Rocket un tiempo en Berlín. Sí. ¿Y qué pasa Y luego? allí ya vi que realmente quería empezar un negocio y es una cosa curiosa, no sé si os ha pasado, que antes de empezar un negocio, cuando no has hecho nada, empiezas a mirar TechCrunch y piensas que vas a encontrar una idea allí. Y no sé, ¿Queréis tienes que estar todo el día ¿Has buscado ideas leyendo. en TechCrunch? No ha pasado esto, ¿no? Y claro, te das cuenta, llega un momento que te frustras porque dices, es que hace 6 meses que leo TechCrunch y aún no tengo una idea. Aún no soy ¿Cómo puede millonario. ser? ¿Cómo puede ser? Y dijimos con Ferran, oye, pues... Claro, perdona, a ese tiempo, porque ahora empezamos Sí. a acercarnos a la fundación de Agrooptima, ¿no? Sí. Durante este tiempo estabas con tu pareja en Berlín, Exacto. pero él no estaba haciendo un Nada. rol emprendedor de No, Rocket, no. de startup, leyendo TechCrunch todo el día. Él Eso estaba eras en una tú. empresa de... Bueno, él también, porque los dos teníamos este objetivo final, ¿no? Pero yo sí que estaba más en el ambiente emprendedor y él estaba en una empresa de ingeniería. Ujú. ¿Qué Vale. tipo de ingeniería? Hacían cabalímetros. Vale, o sea, queda no tiene igual. nada que ver. Sí. Vale, no, pero ¿qué Empresa significa cabalímetros? Miden es el cabal. Miden el cabal de, Vale. Visto así. de ciertas tuberías. Sí. Vale. Vale. O sea, ingeniero de verdad. De verdad. Es ingeniero Sí, en sí. informática, que es otro tipo. Sí, pesado, cosas pesadas. Vale. Entonces, bueno,
básicamente dijimos, vale, pues no más excusas, vamos a empezar algo que nos apasione, algo que pueda tener sentido. Y luego ya pivotaremos si no es lo que estamos esperando, ¿no? Luego, nosotros, Ferran y yo, tenemos familia en el sector agrícola y además somos de un pueblo, bueno, tenemos ciertas raíces en el sector y nos encanta comer. O sea, las dos cosas conjuntamente nos acercaron al sector food y agro, ¿no? Entonces, vimos que en Alemania la parte de e-commerce de gourmet food, o sea, comida gourmet, estaba súper poco desarrollada. Y entonces lo que hicimos fue como una e-commerce que se llama Delizer, donde vendíamos productos directamente de los agricultores al cliente final, como aceite de oliva o vino, ¿vale? Productos así que tienen un long shelf life, que dicen, ¿no? Que no se pasan. Y bueno, empezamos con esto y hablábamos mucho de los agricultores, poníamos los agricultores delante siempre y un poco explicábamos la historia de quién produce ese producto, ¿no? Y luego un día... Perdona, esto, sí. Para entender mejor Delizer, ¿lo montasteis vosotros dos sí. en Berlín? Exacto. ¿Para el público alemán? Exacto. Vale. Esto es un e-commerce. Un e-commerce, sí. Y de aquí te has pasado a un SaaS. Sí. Ahora os explico cómo. Venga. Esto fue bastante difícil porque fundar un negocio en un país que no es el tuyo y además en el país de la burocracia, que es Alemania, es bastante difícil. Más que España. Sí, mucho más que España. Pero bueno, un reto más. Y bueno, aquí me acuerdo que escuché un podcast que me ayudó mucho porque decía, para encontrar una idea de negocio lo que tienes que hacer es preguntar a alguien o a un tipo de, ¿no? A un segmento o a alguien qué problema tiene, si tiene algún problema y si estaría dispuesto a pagar por él, ¿no? Y entonces ahí pues pregunté a los agricultores, oye, ¿y cuál es el problema más grande que tienes, ¿no? Aparte de que yo te estoy vendiendo tu producto, pero ¿qué problema tienes? Y nos decían, es que yo tengo un negocio que es muy potente, pero voy con papel y boli. Y tengo un montón de documentación, necesito tomar mejores decisiones y lo apunto todo en una libreta. ¿De qué tipo de agricultor estamos hablando? Estamos hablando... Es un negocio muy potente y un agricultor a veces me lo imagino con un parche de tierra y 4 patatas. Claro. Hablando de Esta negocios. es la idea que mucha gente tiene de los agricultores, ¿no? No sé, ¿qué idea tenéis? Yo de que están forrados. Ah, ¿sí? Vale. No, es un sector que Van con Mercedes todos, ¿no? Sí. Bueno, muchos yo creo que van con Mercedes. Cuando tienen una explotación un poco grande, aparte es un sector en crecimiento. Bueno, muchos tienen tractores que valen 5 veces un Mercedes, o sea, pero aparte de esto, sí que es verdad que como es un sector bastante alejado de nosotros, de los emprendedores o de la vida urbana, pues no sabemos que realmente es un sector que se está transformando a marchas muy forzadas porque se necesitan economías de escala y cada vez necesitas más tierra para poder ser rentable. Entonces se está industrializando mucho el sector. Cada vez hay más hectáreas en gestión, pero sobre todo lo que pasa es que hay menos agricultores porque estos concentran más tierra, ¿no? Entonces necesitan herramientas y datos para tomar mejores decisiones. Y eso es lo que vimos, que había gente que llevaba 20, 30 hectáreas de viñedos o 40, o agricultores que llevaban, pues no sé, 500 hectáreas o 300, 200 hectáreas de cereal como girasol o maíz. ¿Qué factura una empresa que lleva? Porque yo sí, 200 hectáreas de girasol no tengo ni idea de si es mucho o poco. Depende. ¿Qué factura más o menos una persona? También depende mucho del cultivo que tengas. O sea, depende mucho del cultivo, de si tienes varios cultivos. Podemos hablar de 100.000 euros, 200.000 euros. No estamos hablando de... ¿Al año? Sí, no estamos hablando... La empresa entera. Sí, pero de la más pequeña, o sea, estamos hablando, nuestro target mínimo sería este. A partir de aquí, pues nosotros, para que tengáis una idea, uno de nuestros clientes es la empresa fabricante de quicos, que seguro que habéis comido bastantes quicos en vuestras vidas. Sí. Pues vale, gestionan con nosotros 10.000 hectáreas de quicos. Son como, bueno, bastantes quicos. Okay. Vale, entonces nosotros abarcamos todo lo que es agricultura profesional. Okay. Y son gente que son o bien agricultores individuales que son pymes o autónomos,
hasta empresas mucho más grandes que pueden tener pues 20, 30 trabajadores a cargo y necesitan llevar un control del campo. Y esto es lo que hacemos nosotros, llevar un control de todo lo que pasa en tu explotación agrícola. ¿Y qué es lo que hacían con papel y lápiz? Has dicho que antes se hacía mucho todo con papel y lápiz, sí, ¿no? pues Pero ¿qué miden ahí? Tú imagínate que eres agricultor, ¿vale? Y que tienes pues la superficie equivalente a 200 campos de fútbol, ¿vale? Vale. Gracias por traducir. Vale, entonces imagínate que tienes que acordarte por los 200 campos que has sembrado este año y tienes que hacer unas rotaciones de cultivos. Entonces es difícil que sepas, que te acuerdes qué has hecho en cada campo. Y después, en cada campo tienes que hacer un montón de actividades distintas. Sembrar, abonar, aplicar un fitosanitario, cosechar, en caso de viñedos, pues prepodar, podar, etc. Son miles de puntos de datos que en cada actividad tienes que acordarte qué inputs has utilizado, qué trabajador lo ha hecho, cuánto tiempo ha dedicado. O sea, imaginaros, llevarlo en una libreta o en la cabeza o control, en un Excel, o sea, el control de la explotación, ¿no? Es inviable, exacto, el control de la explotación. Y nosotros lo que hemos hecho en Agroptima es una app muy fácil, que es como una libreta electrónica, que desde el móvil tú te lo vas apuntando todo y ya te queda todo en una plataforma web muy simple de utilizar, te queda todo guardado y en cualquier momento tú puedes ver, vale, pues ¿qué hice en este campo? Pues aquí lo tienes. O este trabajador ya ha hecho este campo, pues lo puedes comprobar. O, por ejemplo, puedes comparar si un cultivo es más rentable que otro al final de la campaña. O da ideas al agricultor de decir, mira, tienes que abonar este campo con 10 días de antelación, por ejemplo. Esto es una... ¿Aplicáis inteligencia artificial? Esto aún no, pero estamos... Es un poco la visión. Vale, ahora ya que ya entras todos tus datos, ahora te voy a dar ideas o recomendaciones de cómo mejorar, ¿no? Este es el siguiente paso. Y hay mucha competencia en este tipo de apps, porque imagino que en mercados como en Estados Unidos, que las explotaciones son enormes y están súper mecanizadas y súper controladas, ¿habrá este tipo de o no hay? Es un mercado muy greenfield, la verdad, y yo te diría que... Sí, es verdad. Sí. Y 9 de cada 10 agricultores que se descargan nuestra aplicación... Chicles sin azúcar, ¿no? No, perdón. Sí. Pues realmente no tienen nada. Solo utilizan Excel o libreta Excel, y 1 de cada 10 en España utiliza algún tipo de software. Muchas veces son bastante anticuados. ¿Pero es por España o por el sector? Es por el sector. No es por el sector, es porque no ha habido... Yo creo que son dos cosas. Una es que no ha habido hasta ahora la tecnología necesaria para que el agricultor hiciera el salto, que es el móvil, básicamente. Pensar que hay gente que pasa de no tener ordenador a tener móvil en el campo. Sí. Entonces, este es su ordenador, ¿vale? Por lo tanto, si antes había una empresa que vendía software agrícola y lo tenías que instalar en el ordenador, pues directamente tenías un mercado mucho más reducido. Y el aparte otro... que acuérdate cuando llegas al ordenador de lo que has plantado en el campo. No, es que esta es otra. Esto es lo que iba a decir, que los que había antes que nosotros saliésemos, ya había móviles, pero yo creo que no se dieron cuenta de que el agricultor necesita algo súper fácil y móvil para, desde el campo, sin perder tiempo, ir apuntando las cosas. Y nuestro competidor principal, que es una empresa francesa que se llama Isagri, ellos principalmente trabajan en el ordenador. Y por eso muchos clientes suyos pasan a nosotros por la facilidad de trabajar en el móvil, de ser algo muy ágil, muy rápido, visual, la UX, ¿no? Y una pregunta, a mí me da mucha curiosidad porque obviamente como SaaS, ¿no? Como Software as a Service y como emprendeduría, entiendo que os tira, pero ¿habíais cosechado algún campo antes? O sea, ¿qué sabíais de este mundo antes de meteros en Agroptima? Mira, ya que, o sea, nosotros sí que conocíamos los agricultores, que luego algunos de ellos fueron clientes nuestros, los que os comentaba de Delizer. ¿Por qué los conocíais? ¿Por familia? Por Delizer, por el e-commerce que montamos en o sea, vuestros proveedores de vuestra primera empresa. Claro. Entonces, ahí estos fueron los primeros. Y después, antes de empezar, Ferran y yo dijimos, vale, tú eres ingeniero, yo he estudiado negocios, pero necesitamos a alguien que sepa de qué va la agricultura, porque vale, tenemos raíces, pero esto ya no va de esto, ahora va a ser de un negocio, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue ir a muchos meetups de agrícolas, donde se habla de
temas tecnológicos o científicos y tal. Y ahí alguien nos dijo, tenéis que hablar con esta chica, Anicia, que es la directora técnica de una cooperativa de agricultores, que es súper innovadora y seguro que os va a dar información. Y nada, fuimos a hablar con ella en Igualada y ella en aquel momento estaba asesorando a 200 agricultores de la cooperativa y nos decía, es que tengo este problema, que necesitamos una forma fácil de gestionar la información de los agricultores, tal, y es que dijimos, es que nosotros tenemos la misma visión, y ahí surgió el amor y hicimos Agroptima. Okay, y fuimos entonces los 3 cofundadores. Okay, es la tercera fundadora sí, de Agroptima. Sí, sí. ¿Y cómo fundasteis Agroptima? Explícanos, porque muchos de nuestros oyentes son emprendedores o gente que se está planteando emprender. ¿Cómo es el primer día de Agroptima? Yo me acuerdo del primer día de Factorial, que un día explicaremos ya, pero ¿Sí? ¿qué hicisteis? ¿Teníais capital propio? ¿Buscáis desde fuera? ¿Teníais clientes? Pues ¿teníais mira, tecnología? El primer paso fue montar un grupo de 7 agricultores. Dijimos, Anicia, tenemos que hablar con el que tiene el problema. Y ella montó un grupo de 7 agricultores, nos reunimos todos en un restaurante y bueno, después de comer empezamos a hablar. Bueno, ¿cómo os imagináis esto? Y ellos empezaron a decir, no, pues yo necesitaría esta parte, esta funcionalidad, la otra. Y ahí se hizo un poco la visión, ¿no? Y la visión a largo plazo era que cada vez la maquinaria envíe de forma más automática los datos al programa, bueno, que aún no hemos llegado, pero sí que realmente veías la visión hasta dónde queríamos llegar. Y a partir de aquí empezar a ejecutar. O sea, básicamente dijimos, tenemos que hacer un MVP lo más rápidamente posible para testear, que no solo vosotros 7 tenéis este problema. Y luego me acuerdo que Ferran no conocía el tipo de, en aquel momento, el lenguaje que queríamos utilizar para desarrollar. ¿Cuál es? Que es Django. Okay. Bueno, Python. Y entonces él empezó... Tú no eres programador. No, que va. ¿No? Y él empezó a actualizarse en este lenguaje. Cabalímetros. Sí, pero bueno, él puede programar, o sea, sabe programar con otros lenguajes. Sí. Y entonces, básicamente, él con esto hizo el primer MVP él mismo y después, a partir de aquí, ya empezamos a ganar algunos premios. Ganamos unos 40 y pico mil euros en premios y ahí contratamos nuestro primer empleado, que fue el desarrollador de móvil. Y nada, y a partir de aquí ya levantamos nuestra primera ronda para contratar los primeros empleados, tuvimos los primeros clientes y levantamos una ronda de 500.000 euros en 2016. ¿Y cuánto tardasteis en tener el MVP listo para empezar a usarlo con clientes reales? Pues yo te diría medio año más o menos. Sí, y un poco menos. Eran clientes de pago ya. O sea... Sí, de pago. O sea, un beta antes, yo creo que en 3 o 4 meses o así pudimos hacer la beta ya, y después ya la abrimos. Y sí que es verdad que los primeros clientes encontraron una aplicación hiper simple, pero por otro lado es lo que dicen, que si tú cuando lanzas un producto no te da vergüenza, has lanzado demasiado tarde. Y aquí sí que estamos orgullosos de decir... fueron los clientes. Por lo tanto... Oye, es así, ¿eh? Es así. Yo creo estamos que avergonzados. Todos tenemos esto. Y también es brutal cuando miras atrás en el tiempo. Sí. Te planteas con aquel producto, no voy a decir que una mierda, seguro que es fantástico, pero con aquel producto que te avergonzaba un poco. No facturaba nada. No, pero había algún cliente. Ya, o sea, ¿cómo de desesperados tenían que estar? Claro. Para usar eso, que significa que el problema es muy grande realmente. Cuando hay un problema, cuando vendes aspirinas, ¿no? Pues realmente hay alguien que siempre está dispuesto a ser el primero de probarlo, que son los early adopters. Claro que ahora ya no vamos a este público y el producto tiene que estar mucho mejor y mucho más robusto. ¿Y cómo cobráis por el producto? Es un SaaS, cobramos una licencia anual dependiendo de la funcionalidad que cojas. Hay algunos planes más premium y otros más básicos y es desde 249 euros al año hasta 499 euros al año. Y después dependiendo del tamaño. Si es una explotación de más de 1.000 hectáreas, es a partir de 1.500 euros al año. O sea, tenemos un plan un poco que escala en base a funcionalidad y en base a hectáreas también. Ostras, ¿y cómo hacéis para captar? Porque siendo agricultores... Sí. Eso me pregunto yo. Pues realmente te sorprenderás, pero nuestra captación,
una gran parte es online. Y pues hay muchos canales que utilizamos online, todos los que podemos, pero bueno, anuncios online, tenemos un blog con mucho tráfico, hacemos mucho content y a partir de ahí tenemos un trial. Este trial dura 15 días y lo más importante es esto, dejar que pruebe, dejar que teste y darle mucha confianza al agricultor, que estás ahí, que te puede llamar en cualquier momento. O sea que no es un self-service realmente. Eso iba a preguntar. O sea, la gente llega sola, pero luego les acompañáis durante el proceso. Sí, y se sorprenden mucho, ¿no? De que te descargues la aplicación y al cabo de nada te llame alguien para ayudarte a configurarlo. Y yo creo que es nuestro punto fuerte, que la gente está muy contenta, nos deja valoraciones de que realmente estamos ahí, que les ayudamos mucho, no sé. Es el producto, pero también es el servicio. ¿Y tenéis Customer Success o cómo lo llamáis? Sí. ¿Llamáis a todo el mundo que se registra, a todo el mundo que se baja la app y se registra? No, segmentamos. Depende del perfil. Que hacemos una serie de preguntas y en base a estas preguntas pues llamamos o no. Vale. ¿no? ¿Y cuando llamáis, cuánto dura ¿Durante las 2 semanas del trial? ¿O se alarga? ¿Este proceso de onboarding? Bueno, depende. O sea, como siempre estamos probando cosas, depende mucho. Vale. Pero sí, hay un touch con los que son target. ¿Y el cierre de la venta se hace self-service o lo hace esta persona durante el onboarding? Es a las dos partes. O sea, depende. Cosas. Sí, porque hay gente que lo ve enseguida. Es como tú cuando pone la tarjeta, le da a comprar. Tú cuando te registras muchas veces, que es lo que estás buscando, no te importa el periodo de prueba. Ves qué es lo que necesitas, pruebas lo que necesitas que haga y si funciona, pruebas 1 año, ¿no? Y esto es un poco la idea. Intentar que vean que es súper fácil y que se noten que aunque no te necesiten en aquel momento, pero que estás ahí. Y ¿no? Que ahora quizás hay mucho la tendencia de no todo que sea súper self-service porque así reduces gastos, es un modelo súper escalable y tal. Bueno, pues el sector agrícola, o hay determinados sectores que necesitan cierto soporte y... Bueno, el pago es alto, el lifetime value me imagino también es bueno, el churn es bajo. Sí, tenemos una renovación de más del 90%. O sea que sí, estamos muy encima y intentamos que eso, ¿no? Que la gente le saque un provecho y vamos desarrollando nuevas funcionalidades también y hacemos nuevos planes también. Así que es la forma de crecer el negocio. ¿Cómo estáis creciendo en clientes? Pues bien. Bueno, ahora tenemos 1.700 clientes y bueno, vamos creciendo, o sea, el ritmo es bueno. De hecho, ahora estamos en breve de cerrar una ronda de inversión, ya casi lo tenemos todo, y o sea que te quiero decir que el crecimiento ha sido positivo, por eso que los inversores actuales están creyendo en nosotros y el plan de crecimiento que tenemos es... ¿Cuántos agricultores hay en España, más o menos? ¿Tenéis un número? En España hay unos 100.000 agricultores profesionales. Sí que es verdad, si miras el censo te sale a unos 2 millones de personas en el sector, pero claro, hablando ya de número de explotaciones profesionales con una persona que es el jefe, ¿no? Pues el target serían unas 100.000, ya incluyendo todos los distintos ¿Y operáis solo en España de momento? De momento sí, pero ya estamos preparando para lanzar en Francia. Tenéis un 1,7% o 1,4% de cuota de mercado, ¿no? De momento. Exacto. El número de clientes. Sí. ¿Y queréis lanzar la aplicación donde está el principal competidor? Exacto. Sí, nos gustan los retos. Pero realmente el motivo es muy claro. Francia es el principal mercado agrícola de la Unión Europea. Bueno, también está Alemania, pero Francia se parece mucho más al mercado español en cuanto a tipología de explotaciones. Son explotaciones familiares, pymes, igual que España. Y son mucho más profesionalizadas, bueno, mucho más no, pero quizás les ha llegado la tecnología antes y han nacido proyectos allí. Por lo tanto, ya han llegado, ¿no? Y es más fácil explicar tu tecnología donde ya hay más tecnología, ¿no? Aquí en España yo creo que los agricultores son igual, o sea, están abiertos igual, pero quizás al no haber llegado tantos tipos de software o tecnología, pues tienes que explicar más el producto, evangelizar y tal. Y allí yo creo que es más competir, ¿no? Y bueno,
hay muy buenas perspectivas porque como aquí pues también vemos que el producto de la competencia estamos consiguiendo convencer más que la competencia, yo creo, pues no sé, nos da cierta confianza que ahí también podemos triunfar, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Y una pregunta. Bueno, lleváis 4 años y medio con Agroptima. Sí. ¿Estáis contentos? Muy contentos. Muy bien. ¿Cómo de grande es el equipo ahora mismo? Ahora somos 18 personas. 18 personas. ¿Cómo repartís las 18 Vale. personas? Somos mitad desarrollo, o sea, mitad producto y mitad ventas, marketing, business development. ¿Vale? Dentro de producto incluyo diseño, front-end, back-end, móvil y el product manager, para entendernos, el CTO. Y dentro de la parte de business tenemos customer success team, tenemos ventas, tenemos soporte / activación de usuarios y tenemos marketing, básicamente. ¿Y cómo funciona? Bernat me preguntaba, Bernat que no podía estar hoy en el podcast, dice, claro, nosotros los emprendedores estamos 24 horas por 7 pensando en el negocio, ¿no? O sea, Sí. el horario que estés en la oficina trabajando es irrelevante, la jornada laboral en realidad es 24 por 7. Pero muchos de nosotros cuando vamos a casa seguimos pensando en silencio. Vosotros, 2 fundadores y ejecutivos de la empresa, cuando vais a casa, ¿seguís trabajando? O sea, ¿pausáis? ¿El fin de semana hacéis mini comités de dirección durante la cena? ¿No? O sea, es verdad. Creo que no. ¿Cómo o separas, sea, no? Es difícil hacer esto. Yo creo que no es viable, no lo hacemos. O sea, Porque ¿no si separáis? O... No, sí separamos porque si no sería inviable. O sea, no tendrías vida personal y esto todo el mundo es humano y necesita. Y yo creo que hay una fase inicial donde estás empezando la empresa, donde sí que trabajas los fines de semana, lo das todo, no hay separación de nada, pero llega un momento que dices, vale, esto esto es una maratón y aquí tenemos que estar para el largo plazo y ¿no? Empiezas a separar, intentas pues no destinar toda tu energía a esto porque si no llegarías. Entonces sí que separamos, intentamos decir, vale, pues una vez te vas a casa ya intentas no continuar, ¿no? Y desconectar y hacer deporte, quedar con los amigos, como todos. Simplemente sí que hay algún día pues que si hay que hablar algo importante o algo te preocupa, pues es práctico porque lo tienes al lado y puedes hablarlo, ¿no? ¿Crees que os ha ayudado el hecho de tener esta cercanía tan extrema, digamos? Yo creo que sí, porque, bueno, yo creo que es lo mismo que si tienes un buen founder y te llevas muy bien con él, ¿no? Que sabes que empezar un negocio es duro y si hay algún día que tienes alguna preocupación o algo, pues lo podrás llamar y podréis quedar para hacer una birra o algo y aunque sean las tantas, vas a poderte entender, pues es lo mismo. Quizás con una pareja aún más, Pero porque... en realidad sois 3. Bueno, sí, Con lo somos cual, 3. es curioso porque la otra es la persona que es en la situación más difícil, ¿no? Sí. Puede pensar Correcto. que sois 2 contra... Esta es la siguiente Sí. pregunta. O sea, ¿Cómo lo lleva ¿cómo la lo tercera llevas? fundadora? Exactamente. Yo creo que bien, porque en nuestro caso Anicia tiene una dedicación de consejera, ¿vale? O sea, ella nunca dejó la cooperativa cuando estábamos al principio Es porque... una gran ventaja que ella es como una especie de influencer, ¿no? Porque Correcto. ella abre muchas puertas, Sí. conoce a mucha gente, Sí, sí. hace que mucha gente pruebe el producto porque ella Exacto. tiene esa capacidad de influir en el Sí, público. O sea, y que tienes la pata en el campo. Sí. Es decir, imagínate que tú haces una empresa y tus clientes son doctores y uno de tus founders es doctor y está en un hospital, pues te puede dar un feedback súper interesante. En nuestro caso, tenerla a ella y tener un contacto directo con 200 agricultores al principio fue clave para desarrollar el producto, el marketing, tal. Entonces llegó un momento que ya decidimos tirar así, ella ha tenido este rol y yo creo que ha sido fácil en este sentido porque siempre que hemos necesitado su consejo se lo hemos pedido y en el día a día ella no estaba. Pero igualmente también te digo que nosotros, el hecho de ser pareja no nos afecta en el día a día de la empresa. ¿Qué quiero decir? Hay gente que se ha enterado 3 o 4 meses más tarde, trabajaba en Agroptima, que éramos pareja. ¿Qué discreción? Bueno, porque realmente no tenemos que... No, es algo natural, es algo decir, bueno, pues dentro de la empresa somos socios y ya está, ¿no? Y creo que es algo desde lo profesional. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estamos
O sea, si trabajamos con varias personas del equipo, pues es que no tiene nada que ver, Sí, ¿no? sí. El hecho de que sea una pareja. A mí me pasó anécdota personal parecida, no es mi pareja, pero casi. Pau, el CTO Sí. y cofundador de Factorial, es mi mejor amigo. Y Vale. nosotros pasamos una cantidad ingente de horas juntos y a veces, al cabo de 2 semanas, nos damos cuenta de que no hemos tenido ni 5 minutos para charlar de algo que no sea de trabajo. Ya. Y después de estar, que claro, luego mi novia dice, ¿qué haces? ¿Estás loco, no? De estar con él no sé cuántas horas cada día durante no sé cuántos días, digo, no, salgo del trabajo que he quedado con Pau. Para hablar. Que hace mucho que no hablamos. Ya. Y dice, a ver, ¿cómo que hace mucho que no habláis? Digo, bueno, a ver, de algo que no sea ejecutar, Exacto, ejecutar, ¿no? sí, sí, o sea, sí. que en el fondo es lo mismo. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cuáles son los planes? Tenemos 5 minutillos o así para ir acabando. Vale. Explícanos el futuro de Agroptima. O sea, ¿qué tenéis pensado en los próximos años? Pues mira, nuestra visión es digitalizar la agricultura y hacer los agricultores mucho más rentables gracias a darles datos y recomendaciones de cómo mejorar su explotación agrícola. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ya hemos hecho la primera parte, que es ayudarles a digitalizar lo que ahora llevaban en papel y en boli y en Excel, ¿no? Y esto es el primer paso necesario para hacer cosas ahora mucho más grandes. Ahora lo siguiente es seguir creciendo para llegar a muchos más. Como veis, tenemos una cuota de mercado aún pequeña, hay mucho espacio para recorrer. ¿Estáis ya en break-even? Aún no. ¿Aún no? No, aún no, porque estamos invirtiendo mucho, estamos creciendo, estamos facturando, pero estamos Estaréis creciendo en mucho. cientos de miles de euros. Sí, has dicho 1.000 y pico clientes a cientos de euros al año, ¿no? Sí, ¿Medio esperamos millón? facturar ¿Números rápidos? 500.000 este año. Ok. Vale, pero claro, eso es esto, estamos invirtiendo, estamos contratando más y ahora que vamos a cerrar la ronda, pues tenemos previsto aumentar el equipo. De hecho, ya lo dejo aquí, que sí, que estamos buscando desarrolladores. Aprovecha, No te va a aprovecha. oír nadie, Flor. Estamos todos buscando lo mismo. Quizás un punto diferencial, ¿no? Es que ofrecemos full remote jobs. O sea Iba a que, preguntar, ¿dónde está la oficina? Sí, está en Sant Feliu de Codines, Vale. al Vallès Oriental, que está a 45 minutos o 1 hora de Barcelona. Pero una cosa que nos diferencia bastante y que mucha gente encuentra muy interesante trabajar con nosotros es que trabajan en remoto. Pero remoto me refiero full remote. O sea, que quizás ven a la oficina 1 o 2 veces o 3 veces al año. ¿En remoto en vuestra empresa? Pues mira, yo te diría que de los developers hay días que no vemos ninguno por la oficina. ¿Y el resto también? No, normalmente la gente de ventas sí que está, pero también estamos migrando para que puedan, si quieren, puedan trabajar full remote. ¿Y lo encuentras fácil de gestionar? Es difícil, es un reto, pero una vez te acostumbras a trabajar completamente en remoto, es muy práctico y te abre un mercado laboral mundial. Entonces, bueno, de hecho dimos una charla, nuestras mujeres desarrolladoras en Agroptima dieron una charla que está por internet, que si queréis ya os la pasaré, y básicamente hablaban de esto, de los retos, pero cómo los superamos. Por ejemplo, nosotros hacemos 4 team events al año para que todo el mundo se vea y pueda hablar. Hacemos cada día syncs para poder sincronizarnos. Hacemos blind coffee, le llamamos. Es decir, ¿El CTO, que es tu pareja? el sitio sí es Ferran. Que no está en remoto. No, él no está en remoto. Pero bueno, es decir, no se puede estar y no estar en remoto. Una vez tienes una persona que está en remoto, toda la empresa tiene que estar preparada para estar en remoto, porque si no, esta persona empieza a trabajar como un satélite y ahí el equipo ya no trabaja a 100%. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que una vez tú empiezas a tener gente en remoto, tengas las herramientas y tengas que no se hablen, para poner un ejemplo, que no haya una reunión y el que está en remoto no se entera. No, eso no puede ser. Si haces una reunión, tiene que estar todo el mundo invitado y tienes que habilitar videoconferencia para que todo el mundo tenga las mismas condiciones. O sea, que in the end hasta el CEO podría estar en remoto Sí, en vuestra compañía. sí, yo podría estar trabajando en un yate en el Caribe, por ejemplo, pero bueno, no es el caso. No, este es el objetivo. En realidad, si lo piensas, Es muy complejo. en nuestro caso no ¿Lo habéis sería hecho siempre necesario. así esto? O sea, ¿lleváis 4 años y medio con esto? Empezamos así por un tema de necesidad, por encontrar developers, que es algo que yo creo que preocupa a todas las startups Claro. hoy Porque en el día. hecho de que en Barcelona es difícil encontrar developers, Sí. pero En Barcelona más todavía. entiendo que a 1 hora de Barcelona será más difícil. Bueno, hay gente y sí que algunos son de la zona, pero es que yo creo que
hay mucha competencia, porque Totalmente. el mercado se está globalizando mucho. Aquí ya solo tenemos competencia. Sí, Estamos todos buscando lo compitiendo. mismo. Por eso que a nosotros nos está yendo muy bien. Y bueno, volviendo un poco atrás a la visión, ¿no? Pues un poco es esto. Ahora nuestros pasos son abrir mercados, crecer horizontalmente en cuanto a la funcionalidad y solución que ofrecemos ya, pero seguimos invirtiendo en producto, y la dirección del producto sobre todo es automatizar la recolección de los datos a los agricultores, que cada vez puedan destinar más tiempo a analizar y tomar más decisiones que no a recolectar datos con su móvil. Y esto lo hacemos pues a través de conexiones con maquinaria, con tractores, con GPS agrícolas. Es decir, que, por ejemplo, el tractor ya te envíe, pues hoy he estado cosechando en este campo por este trabajador tanto tiempo. Y esto es algo que ya estamos trabajando en ello y ya tenemos una primera integración con una maquinaria, por ejemplo. Y ahí también conozco una empresa de un amigo, de hecho, de drones para explotaciones agrícolas, ¿no? De supervisión de... Sí. Eso, por ejemplo, lo tenéis, o sea, ¿es un campo en el que tú crees que vais a crecer vosotros o que os integraréis potencialmente Nosotros con este tipo hemos pensado integrarnos con este tipo de tecnologías. Nosotros siempre hemos pensado que en lo que somos buenos es en presentar la información en la UX y en dar más valor añadido encima de esta información. Pero no vamos a construir ni tractores, ni drones, ni vamos a hacer hardware, porque ya hay empresas muy competentes que lo hacen y es un mundo aparte. Entonces, zapatero a tus zapatos, focus, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan, César y sobre todo Emilia. Gracias. Encantados de tenerte aquí y hasta la próxima semana. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com/itnic, iTunes, iVoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.